estudiante Yacira Natalia Salazar Rojas del quinto ciclo de la carrera de Educación Primaria del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Hoy les voy a contar la historia, una de las novelas más poderosas e importantes de la literatura peruana y latinoamericana. La obra Aves sin nido, escrita por la escritora Clorinda Mató de Turne. Prepárense para sumergirse en el Perú en el siglo XIX, un pequeño pueblo donde la injusticia, el abuso y el dolor de los más humildes se mezclaban con la esperanza, la solidaridad y el amor. Comenzamos. En un rincón del Perú llamado Quillat, un pueblo que bajo su apariencia tranquila y natural escondía profundos abusos e injusticias. La naturaleza parecía cantar el amanecer, con el sol asomándose entre las montañas, los campos verdes y los pájaros revoloteando libres. Pero no todos eran libres, no. El alma de sus habitantes, especialmente la de los indígenas, estaba encadenada por la miseria, la ignorancia, la opresión de las autoridades locales. Y allí vivía Juan Yupanqui y su esposa Marcela, una pareja de indios humildes, trabajadores, nobles, pero aplastados por un sistema cruel. Tenían 2 hijas pequeñas y una vida cargada de injusticias. Juan, abatido por las deudas que no había elegido, trabajaba de sol a sol. Las autoridades imponían a la fuerza préstamos, repartos de dinero a cuenta de lana, que luego exigían con intereses abusivos. Si el indio no pagaba, le quitaban su cosecha, su ganado, hasta sus hijas. Marcela, angustiada, fue en busca de ayuda. Y así fue como llegó a la Casa Blanca, una hermosa quinta de campo, donde vivía una dama joven, llamada Lucía, junto a su esposo don Fernando Marín, quienes se habían mudado recientemente al lugar. Lucía era buena, noble y curiosa de corazón, y al escuchar las lágrimas la historia de Marcela, no dudó en acogerla y brindarle consuelo. Marcela le relató cómo el cura del pueblo, que se llama Pascual Vargas, y el gobernador, don Sebastián Pancorbo, se aprovechaban de los indígenas. El cura cobraba sumas elevadas por entierros y servicios religiosos, mientras que el cobrador permitía y se beneficiaba del reparto de lana. Las mujeres indígenas, forzadas a entrar como sirvientes en la casa parroquial, salían mirando al suelo. Lucía comprendió que aquello no era solo pobreza. Aparte de eso era abuso, corrupción, deshumanización. Y movida por la compasión, Lucía intentó hablar con el cura y el gobernador. ¿Qué pasó? Les pidió que perdonaran la deuda de Juan, que dejaran en paz a la familia, pero se topó con el desprecio y le dijeron que costumbres no podían cambiar, que las rentas del cura eran necesarias, y se rieron en cara de Lucía, y Lucía se retiró con indignación, pero también con determinación. Hijo, ¿y si nadie iba a proteger a esa familia? Ella lo iba a hacer. Mientras tanto, Marcela y Juan vivían momentos de ansiedad. Una tarde, el cobrador llegó a su choza. No encontró lana, no encontró pago. ¿Qué hizo entonces? Se llevó a la hija menor, así sin piedad. Marcela corrió desesperada hasta la casa blanca y cayó de rodillas. Suplicó entre lágrimas. Juan llegó corriendo también y agitado, sin aliento. Lucía, con el corazón en la mano, decidió actuar y corrió a buscar a su esposo, don Fernando. Y al enterarse, no dudó, iría a exigir justicia, y así lo hizo. Fue directamente al gobernador quien intentó desviar la atención, hablar de costumbres, de comercio ilícito, pero don Fernando no se dejó engañar. Logró recuperar a la niña, a cambio de firmar una garantía. La pequeña Rosalía fue devuelta a sus padres y en ese momento Lucía entregó el dinero que había pedido a su esposo, dinero que supuestamente era para un vestido, sino que era para pagar también la deuda de que el cura había impuesto por el entierro de la madre de Juan. Y así, silenciosamente, sin pedir nada a cambio, le devolvió una parte de su vida.
Pero en las sombras del poder local, el cura y el gobernador no perdonaban esa intromisión. Tramaron venganza, juraron echar del pueblo a los esposos Marín. Les molestaba su bondad, que hacían justicia, les dolía ver que alguien se atrevía a tratar a los indios como iguales, que todos tienen los mismos derechos. Y mientras la noche caía sobre Quillat, en la Casa Blanca, se sentía una mezcla de esperanza y de temor. Margarita, la hija mayor de Juan y Marcela, despertaba una simpatía especial en Lucía, quien veía en ella una chispa, una inteligencia, una belleza, y le hablaba del futuro, y pensaba, ¿qué será de ella si este mundo no cambia? Los días siguientes fueron de detenciones silenciosas. El pueblo entero, en susurros, hablaban del escándalo de la niña rescatada. Los poderosos, las autoridades no admitían públicamente, pero en sus reuniones regadas con aguardientemente y malicia, planificaban cómo deshacerse de los esposos Marín, cómo devolver el supuesto orden a su pequeño feudo. Pero Lucía no se detenía y que a cada paso mostraba más simpatía por la familia Yupanqui. Margarita, especialmente, era ahora su hijada. Lucía la miraba con ternura, con orgullo, con un amor que se parece a la de una madre. Entonces empezó a surgir una idea, darles educación, abrirles un futuro a esa niña que representaba a tantas otras olvidadas. Mientras el cura Pascual y el gobernador Pancorbo conspiraban contra los Marín, hubo alguien que los escuchó en silencio, alguien que llevaba su propia batalla en el corazón. Era Manuel, el hijo adoptivo del gobernador y de doña Petronila. Era educado, sensible, noble y además había estudiado derecho. Manuel no compartía la ambición ni la corrupción de su padre adoptivo. En su alma crecía algo distinto, era diferente. Admiraba a don Fernando y a doña Dulcía, y había en él un motivo aún más profundo, ya que se había enamorado perdidamente de Margarita, la hija de Marcela. Su dulzura, su mirada viva y su nobleza lo habían conmovido. Una tarde, Manuel se encontró con Lucía y Fernando, y ellos caminaban preocupados, siempre alertas, sabiendo que algo podía pasar en cualquier momento. Manuel se le acercó con paso decidido y le dijo, Señores Martín, permítame acompañarlos hasta su casa. Sé que están en peligro y quiero estar a su lado. No todos en este pueblo piensan como mi padre. No todos callamos ante la injusticia. Lucía le tomó la mano con gratitud y don Fernando asistió con firmeza. Desde ese momento, Manuel se convirtió en un aliado silencioso, un protector fiel y amigo. Pero la noche llegó con violencia. Mientras la luna se ocultaba tras las nubes, un grupo de hombres armados, enseguecidos por el odio, encegados por el odio, rodeó la Casa Blanca, gritaban, rompían todo a su paso, querían venganza, querían echar a Lucía y Fernando de Quillat, de ese pueblo, o matarlos. Los vidrios se rompían, las puertas eran forzadas, el fuego amenazaba con expandirse. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, apareció Juan Yupanqui, valiente, noble, con el rostro decidido. Se plantó ante la turba y gritó, yo soy el que quieren. Ellos no tienen la culpa. Don Fernando solo nos ha ayudado. A mí me deben juzgar. En medio de la confusión, un disparo y luego otro, una bala alcanzó el pecho de Juan, y quien cayó al suelo pesadamente. Marcela, su esposa, corrió a socorrerlo, pero otra bala, maldita, impía, le atravesó su hombro. Ella tambaleó sangrantemente y cayó junto a su marido, ambos envueltos en dolor, ambos víctimas de una violencia sin sentido. Licia se acercó llorando, tratando de ayudarlos. Marcela, entre espasmos y jadeos, la miró a los ojos y con su último aliento le confesó, Señor Acha, tú que has sido buena conmigo, con mis hijas, te suplico, cuídalas.
cuida de Rosalía y cuida de Margarita. Hay algo que debo decirte, algo que he guardado por años. Margarita no es hija de Juan. No, Margarita es la hija del obispo Pedro Miranda y Claro. Entonces Lucía quedó paralizada. El mundo parecía girar a su alrededor. El mismo hombre que predicaba desde el altar, que decía ser pastor de almas, era quien había engendrado una hija y la había abandonado en la miseria, a la oscuridad. Marcela murmuró y con la voz quebrantada dijo: yo la crié como mía, porque él me lo pidió, porque era un secreto, pero tú ahora eres su madre, eres su luz. Y entonces con esa confusión Marcela exhaló su último suspiro y en sus ojos había paz. Junto a ella Juan ya no respiraba. El matrimonio Yupanqui había sido silenciado, pero su sacrificio encendería una llama que no podría apagarse. Lucía, con lágrimas desbordando, abrazó a Rosalía y a Margarita. Fernando la sostuvo en pie. Manuel, con el rostro descompuesto, juró en silencio proteger a la muchacha que amaba, Margarita, y hacer justicia. Y mientras los cuerpos eran recogidos y las campanas cesaban su lamento, llegó la injusticia. Las autoridades, en su cinismo, echaron la culpa del ataque a Isidro Champi, el humilde campanero. Lo arrestaron sin pruebas, sin testigos, que fue por las campanadas, dijeron ellos. Lo acusaron de incitar al motín. Su esposa, desesperada, visitó a Escobedo, un personaje corrupto, que le exigió un pago a cambio de la libertad de su esposo. Y le dijo que si le entregaba 4 vacas, uno para el juez, otro para el subprefecto, otro para el gobernador y la otra para él. Y lo dijo así sin vergüenza. Y la mujer, entre lágrimas, accedió. Mientras tanto, don Fernando comprendió que la única forma de sobrevivir era abandonar Quillat. Le dijo a Lucía que partirían a Lima, llevándose consigo a Margarita y a Rosalía, pero que antes debía cumplir una misión, que era liberar al inocente Isidro, porque obviamente que él no era el culpable. Pero antes organizaron una reunión con todos los vecinos, incluso las autoridades. Era una trampa de justicia. Allí Fernando expuso los abusos, las pruebas, los testimonios. El pueblo entero escuchó y entonces los verdaderos culpables cayeron: el cura Pascual Vargas y el gobernador Pancorbo. Todos confesaron sus crímenes y fueron arrestados. El pueblo había despertado y días después de su arresto el cura Pascual enfermó gravemente. Con una fiebre ardiente lo postró en cama. Los médicos diagnosticaron que tenía tifoidea. Fueron 7 días de agonía entre delirios y sudor frío. Solo la asistencia caritativa y la fuerza de su salud robusta lo salvaron del abismo. Y al 8.º día el cura abrió los ojos demacrado, ya que la tifoidea le había arrancado fuerzas, pero no el pasado. Sobrevivió sí, pero no como un hombre quebrado. Su convalecencia fue larga, le llevaron leche, caldos y lo cuidaron con esmero. Ya no era el arrogante de antaño. En su silencio parecía recordar los rostros de quienes hizo mucho daño, los nombres de los que lo acusaron, y entonces pidió ir a la ciudad, tal vez buscando perdón o tal vez huyendo de sí mismo, de lo que había hecho. Lucía, al enterarse, solo suspiró y dijo: Dios sabrá juzgarlo. Y con ello el tiempo de marcharse llegó. Es hora, Lucía, dijo don Fernando. Nos vamos a Lima con las niñas. Allá tendrán un futuro mejor. Manuel se entristeció al saber la noticia, pero aceptó con nobleza la responsabilidad y dijo: yo me encargaré de la liberación de Isidro. Prometo. Pasaron algunos meses y un día Manuel decidió viajar a Lima, llevando consigo 2 noticias: que Isidro había sido liberado y que su corazón estaba decidido. Se dirigió a Lucía y Fernando y dijo: he venido a pedir la mano de Margarita. La amo profundamente. Lucía y don Fernando se miraron, pero don Fernando, de tono grave, preguntó: ¿no eres tú hijo de don Sebastián
Pancorbo, el hombre que mató a los padres de Margarita? Manuel con humildad respondió: No, señor, don Sebastián solo me prestó su apellido. Mi verdadero padre fue el obispo Pedro Miranda y Claro. Lucía se cubrió el rostro y dijo: El mismo hombre, el mismo que había engendrado a Margarita. Entonces, temblando, Lucía confesó el secreto que Marcela le había revelado antes de morir, que Margarita también es hija del obispo Miranda y Claro. El silencio se volvió tenso. Manuel y Margarita se miraron, confundidos, horrorizados, y exclamaron: Mi hermano, gritó Margarita. Mi hermana, repitió Manuel. Margarita cayó en los brazos de Lucía llorando. Su amor se había vuelto imposible. Eran aves sin nido, arrancadas del cielo del amor por las circunstancias de su origen. Y Lucía, entre sollozos, la abrazó como una madre vencida por el dolor del destino. Y es así como termina esta historia trágica y luminosa, dolorosa, profundamente humana. La historia de dos aves sin nido, arrancadas de sus raíces por el abuso, el poder y la injusticia, pero también protegidas por el amor, la solidaridad y la memoria. Y así es como termina la historia. Gracias.